encuentro de Gisela Marciota, diputada y colega, además, periodista. ¿Cómo te va, Gisela? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? Sí. Bueno, yo te veo. Gracias por estar. Sí, gracias. Bueno, nosotros te escuchamos ahora en cada intervención también. Bueno, ya vamos a hablar del momento del peronismo, vamos a hablar, por supuesto, de la dinámica del Congreso Nacional. Te quiero mostrar, en tu condición de periodista, en tu condición de comunicadora, el modo en que el presidente de la Nación en general se refiere a los medios. Voy más allá del tema de la pauta, que por supuesto es absolutamente discutible o abre distintos debates sobre cuál es el sentido de la pauta oficial. Pero en este caso compartimos descalificaciones o modos de referirse a colegas o medios. Porque entonces, acá lo que tenés que entender es que también los periodistas juegan. Es decir, y juegan para destruir, claramente. Es decir, hay un montón de periodistas que juegan para destruir. Entonces, digamos, o sea, no tenés que ir a darle nota a esos tipos, porque no les interesa saber qué pensás. No les interesa tener una mejor visión de cómo funciona el mundo. Les interesa ver qué definición te sacan para hacer daño. Eso los termos lo entienden bárbaro. Y los liberales, en este sentido, son bastante ingenuos. Con todas las cosas que nos hicieron, que dijeron que íbamos a robarnos los datos, cosa que nunca pasó. Y sin embargo, digamos, no sé, hay el diario de Tinturelli usa los datos para mandarte mails, por ejemplo, ¿no? Que no, digamos, o sea, ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos y sin embargo la gente de Tinturelli me sigue mandando esto. Tinturelli porque está carmeleado que da miedo, ¿no? Al margen de eso, pero bueno, está camino a la quiebra. Así que qué bueno. Ya quebró una vez, lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos. Bueno, ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra. Bien, es solo un ejemplo, lo último que vimos en la entrevista con Fantino. ¿Por qué Milei es así y se jacta eventualmente de una quiebra de una empresa periodística, crees, Gisela? Bueno, lo primero que me preocupa es el nivel de agresividad en el discurso, en este extracto en particular. Digo, en general el discurso de Milei es violento y es agresivo, pero yo escuché recién, si no me equivoco, dijo termo, ¿a quién se refiere? Se refiere a todos los que no piensan como los liberales, concretamente en esta nota. Es grave. Barra Orcos también aparece, ¿no? Es muy grave, porque digo, a mí me parece que yo le pediría al presidente Milei, primero que esté a la altura de la investidura que la sociedad argentina le otorgó, le delegó a través del voto popular, y que el presidente de la Nación no puede hablar en esos términos. Él puede hablar de personas que no piensan como él, digo, pero la verdad que descalificar o calificar en forma negativa para referirse a personas que no piensan como él es sumamente destructivo en un momento donde la sociedad todavía estamos, digo, viste que el clima social está enardecido, que la gente estamos todos muy sensibles y que el presidente de la Nación hable con ese nivel de agresividad, lo único que puede hacer es empeorar las cosas. ¿Y cuál es el riesgo? A mí me parece que no, el riesgo es que se vaya enquistando en esta sociedad el tema de violencia y que se naturalice. Digo, yo no quiero que tengamos una sociedad que naturalice la violencia, de ninguna manera. Digo, me parece que si el presidente se planta en un medio de comunicación con estas distintas herramientas que hoy tenemos, que cada vez son más para llegar a los distintos lugares de la República Argentina, para llegar a los argentinos y a las argentinas, me parece que es muy importante que esté a la altura de esta investidura y de este lugar que los argentinos le dieron para gobernar. Ahora, Gisela, me voy a poner en el lugar del gobierno y del presidente en particular. Él siempre fue así. Y evidentemente recogió un enojo, un hartazgo de un sector muy importante de la sociedad, con cierto sector de la política, con cierto sector de los medios de comunicación, denominados casta en términos generales. ¿Por qué dejaría de ser así el presidente si efectivamente esto lo legitima con quienes lo votaron? Ese enojo compartido. Porque hoy es el presidente de la Nación. Él hoy tiene que gobernar además a todos los argentinos y las argentinas. No tiene que gobernar solo a los que lo votaron. Por supuesto, bueno, digo, no hace falta decir que yo estoy en las antípodas de cualquier proyecto de país que lleve adelante, o por lo menos hasta el momento, lo que viene llevando adelante el presidente Milei. Digo, más allá del modelo. Claro, digo, o sea, yo no tengo ningún tipo de afinidad, de ningún tipo,
de afinidad, ni con el estilo, ni con su ideología, ni con su nada, pero yo también soy parte de la Argentina y él es mi presidente. O sea, yo no lo voté, claramente no lo voté, pero es mi presidente y él tiene que gobernar a todos los argentinos y las argentinas. Y a mí eso me parece que hoy, por lo menos, digo, no lo siento a la altura de esa circunstancia. Digo, está todavía en el discurso de barricada que puede tener en una campaña electoral justamente para interpelar a ese sector de la sociedad que estaba tan enojado con dos proyectos que fracasaron. Digo, con el proyecto del macrismo en su momento y con el proyecto de Alberto Fernández después. Entonces, bueno, tenés esa sociedad frustrada por dos propuestas que fracasaron, enojada, muy enojada y con mucha razón de estar enojada. Entonces él interpela desde un lugar muy violento y enojado, porque imagínate, lo estamos viendo ahora sin volumen y está enojado. Vos decís hacerle una lectura a su gestualidad. No me voy a poner, yo no soy, digo, especialista en eso, pero tampoco hay que saber tanto. Digo, uno es periodista y cuando estás entrevistando, viste que mirás un montón, la gestualidad, el rostro. Sí, también cualquier persona reconoce que el otro está cómodo, no cómodo. Y está enojado, está enojado. Su mirada, sus manos, digo, está enojado. Bueno, eso interpeló a la sociedad y logró que le delegaran el poder para que gobierne a todos los argentinos y las argentinas. Ahora, cuando llega a esa instancia, él tiene que tener la altura, la responsabilidad de la investidura para la que fue elegido. Y cuando vos sos elegido presidente, no sos elegido solo por los que te votaron. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre la representación que yo tengo en el Congreso de la Nación a la que tiene el presidente de la Nación. Es distinto. Yo en el Congreso de la Nación represento a los que me votaron, que me votaron justamente por ese proyecto que yo llevo al Congreso Nacional, que no tiene nada que ver con el de Milei, porque a veces después dicen, bueno, ¿y por qué están siempre en contra? No, estamos en contra porque fue lo que nosotros dijimos que somos. Somos un proyecto distinto del oficialismo. Entonces, por eso estamos en contra de las propuestas que llegan. A ver si te entiendo, porque el presidente fue muy duro también con los y las integrantes del Congreso, lo llamó al Congreso nido de ratas, hay una descalificación permanente. Vos lo que decís es, interpreto bien, que esa descalificación sobre ustedes es una descalificación de la representación que ustedes tienen también de un sector de la sociedad. Cuando él está descalificando a los diputados y a las diputadas, está descalificando a el ciudadano, ciudadana que votó a esos diputados. Y que esos diputados incluyen a los diputados de su propio partido político, porque él tampoco ahí hizo ningún tipo de discriminación para decir, bueno, estos son y estos no. Digo, ahí éramos todos lo mismo. A mí me enoja un montón eso, a ver, primero la estigmatización del diputado, que me encanta que me lo hayas preguntado, porque justo recién vengo de una comisión que se constituyó de personas mayores, que es un tema que además me ocupo mucho. Y planteaba esto, también lo planteaba con, éramos diputados, imagínate que una comisión tiene toda la representación política, ¿no? Claro. O sea, estábamos todos los espacios. Estábamos todos los espacios que estamos en el Congreso Nacional y aproveché para decir esto de la estigmatización del presidente sobre nosotros, que, a ver, yo soy diputada, soy periodista, soy diputada y trabajo de diputada, soy una trabajadora, o sea, y la gente a lo mejor nos está mirando y dice, no, pero no hacen nada. El tema es que se visibiliza a veces solamente y se cree que los diputados trabajamos solo cuando hay sesión. Los diputados no trabajamos solo cuando hay sesión. Eso es lo que te muestran en la tele. Muestran en la tele cuando hay sesión. ¿Por qué? Porque el foco está puesto en, lamentablemente, últimamente, y esto también viene de nuestro gobierno, del gobierno anterior, en tener solamente sesiones especiales y no como cuando yo era periodista joven y en la prehistoria con otros presidentes, había sesiones, es lo que se llama sobre tablas, que es todos los miércoles. Entonces el Congreso sesionaba todos los miércoles, martes y jueves, siempre había comisiones, pero siempre la sesión es lo que se lleva como el foco de los medios de comunicación y no se muestra que yo como diputada, yo trabajo los 7 días de la semana. ¿Por qué? Porque trabajo escuchando a distintos colectivos de representaciones que tienen determinados problemas. A partir de esa escucha o de esa visita a determinados lugares o de estar en el lugar de los hechos acompañando a las personas, de ahí salen proyectos de ley. A partir de ese contacto y de esa escucha, de ese intercambio que se da,
es cuando sale, bueno, ¿cuál es la necesidad? A partir de esta necesidad que vos tenés, bueno, yo puedo trabajar este proyecto. Ese proyecto, que yo no soy una especialista, los diputados no somos especialistas en todos los temas, entonces ahí tenés que trabajar ¿con qué? Con los asesores. Te tienen que explicar de qué manera, cuáles son las herramientas que podés usar para hacer un proyecto de ley que pueda contener esa determinada situación. Se trabaja todo el tiempo, se trabaja en comisión, se trabaja en asambleas, se trabaja en audiencias públicas, se trabaja con los asesores propios y con otros que consultás y que no siempre pensamos todos iguales. Está buenísimo consultar asesores. Ahora, es cierto, Gisela, que todo esto no se ve o no se transmite de la manera en que debería ser transmitido. Hay muchos trabajos invisibles que este señor presidente de la Nación, de todos los argentinos y de las argentinas, estigmatiza, como por ejemplo, y aprovecho que hablábamos del periodismo, trabajos que son invisibilizados como el de la agencia de noticias, TELAM. Yo trabajé en TELAM 8 años. Entonces soy muy subjetiva a veces porque tengo mucho amor por ese lugar que a mí me enseñó un montón de periodismo. Siempre digo que todos los periodistas tienen que pasar por TELAM un par de años para aprender lo que es de verdad ese trabajo tan invisible y tan chiquito que sostiene tantos medios de comunicación que también lo invisibilizan, y ahí hago responsables, porque cuando yo estaba en TELAM me quejaba un montón porque usaban todos nuestros materiales y nunca dicen que es de la agencia TELAM. Y no se citaban. Y no citan a TELAM. Claro. Entonces quizás el que nos está viendo dice, ¿pero qué hace TELAM? No hace nada. Los informativos, los noticieros, muchísimos diarios nacionales muy conocidos, de grande nombre. Que a veces aparece abajo, ¿no? Fuente TELAM, pero muy chiquito y a veces ya ni se llega al final de la nota. Ahora, Gisela, en ese sentido, ¿cuántas cosas crees que deberían haber sido más eficientes, repensadas, reformuladas durante los gobiernos anteriores como para que no le queden tantas pelotas picando a un gobierno de estas características? De una manera un poquito más rebuscada te estoy pidiendo qué autocrítica se hace de la gestión como para llegar acá. Una de las primeras creo que ha salido a reconocer que, y lo dije en algunas oportunidades, en algunas entrevistas, que no ganó Milei, perdimos nosotros. Y perdimos nosotros porque éramos el gobierno nacional, que cuando vos sos el gobierno vos le tenés que resolver los problemas a la gente. Si vos no le resolves los problemas a la gente, no te vuelven a elegir. Eso es re simple. ¿Vos estás del lado de quienes dicen faltó nafta o de los que dicen hicimos demasiado visibles las internas? Quizás pasó un poco de todo. Yo nunca creo que hay una sola causa para un fracaso de un gobierno. Me parece que tiene que ser, es multicausal el fracaso de 4 años de gestión. No puede haber un solo motivo. Creo que, bueno, no se resolvió, no se cumplió el contrato electoral. Se podrían también tratar de justificar. Yo a veces escucho exfuncionarios del gobierno que tratan como de justificar o incluso de defender lo que para mí es indefendible, porque para mí la soberanía del pueblo es todo. Si el pueblo no te elige, yo al pueblo lo escucho. O sea, si no nos eligieron, no, eso del pueblo, para mí no hay un error. Vos no tenés plata en el bolsillo, no llegás a fin de mes, no me resolvieron los problemas, no te voto. Es así. Es muy simple. Para subestimar la pandemia, subestimar la sequía más importante de la historia, no se una guerra que te encareció la energía, me imagino que eso. Y yo te estoy mirando por la tele y te digo, ¿y sabes qué? Y yo no llego a fin de mes. Y todo eso es toda esa explicación que está bien y que es lógica, termina quedando lejos de la realidad. O sea, como que no importa, yo te estoy mirando y digo, me suena justificación. Vos querés justificar que a mí no me resolviste que yo no llegaba a fin de mes. Que hoy tampoco están llegando, pero todavía hay una esperanza depositada que ahí yo no coincido, ¿no? Con las personas que votaron a Milei. O quizá la idea más fuerte es que no había otra, que fue tan grande la fiesta que ahora hay que pagar el saldo y no hay otra alternativa. Bueno, lo de la fiesta también es parte de esto de estigmatizar a la política, de estigmatizar el rol que tiene el Estado, de estigmatizar a los políticos y generalizar. ¿Hay políticos corruptos? Sí. ¿Hay periodistas corruptos? Sí, también. Ahora, ¿todos los periodistas son corruptos? ¿Todos los políticos son corruptos? O sea, no me gusta caer, porque esos son títulos grandilocuentes que en campaña le sirven, en este caso al presidente de la Nación hoy, para haber ganado esa elección. Y a nosotros lo que me parece que nos faltó en ese caso, igual yo creo que era imposible ganar la elección porque la sociedad estaba
como te decía antes, frustrada por 2 fracasos de 2 gobiernos distintos. Cuando pierde Macri y nos eligen a nosotros, porque, a ver, si vos estás bien, volvés a elegir al presidente de nuevo. Imagínate que nosotros estábamos en una situación de una gestión que era muy difícil, de que pudiera interpelar a la sociedad y nos volviera a elegir, que ni siquiera el candidato pudo ser quien era el presidente. O sea, porque Alberto Fernández no fue candidato porque la gente no lo iba a votar, no porque no tenía posibilidad de reelección. O sea, si recién estaba por su primer mandato. Lo más lógico es que un presidente vuelva a ser candidato. Si es decir, ¿cómo haces para ganar una elección si el propio presidente está fuera de cancha? Es imposible. Digo, y eso, no hay que ser un gran analista político para darse cuenta. Ahora, ¿tenemos que seguir revolviendo eso? No, yo creo que ahora tenemos que ir para adelante. Tenemos que, en principio, acompañar y contener lo máximo que se pueda, desde mi rol como diputada nacional, con las herramientas que me da el Congreso de la Nación, que es hacer leyes, o por lo menos, ojalá, leyes. Porque pero, Gisela, vos le preguntás a un dirigente gremial sobre los que también hay mucha presión, ¿por qué no se hace un paro? ¿Por qué no hay una movilización sobre este tema? Y los dirigentes gremiales dicen, no, pero ¿por qué nos piden a nosotros la respuesta sobre un problema que generó la política? ¿Dónde está la dirigencia política? Vas a la dirigencia política y te dicen, no, es que todavía estamos en plena derrota, asumiendo y asimilando la derrota electoral. ¿Cuál es el rol hoy de la dirigencia opositora a tu criterio? Lo primero que tenemos que hacer es, primero cada uno ser responsable del lugar que ocupa y desde ese lugar dar lo mejor asumiendo ese lugar que se está ocupando. Digo, desde el sindicalismo, el rol de la defensa explícita de los trabajadores organizados, desde el Congreso Nacional, la contención a través de las herramientas que pueden ser distintos proyectos de ley que estoy presentando para contener las heridas que está provocando el gobierno de Milei. Y cada uno así desde su lugar cumplir con el rol para el que fue elegido. Está bien, pero vos no cumplís un rol en términos individuales, vos sos parte de un... Y después, desde lo colectivo, yo creo que sí, nosotros lo que tenemos que hacer, la autocrítica, yo la estoy haciendo, no tengo ningún problema, y me parece que es sumamente sana y saludable, no creo en esos que dicen, no, basta de autocrítica, no, sí, compañeros, muchachos, chicos, chicas, diputados, diputadas, tenemos que hacer la autocrítica para adentro y para afuera, sin lastimar a nadie, conteniendo. ¿Eso está pasando? Cuesta bastante, por eso te decía, viste que hay todavía exfuncionarios del gobierno de Alberto que tratan como de justificar y ahí, yo ahí no encuentro camino, de renovación, de recambio, que yo creo que es muy necesario, que el peronismo necesita de ese recambio de dirigentes, de ese recambio de no tenerle miedo a la autocrítica hacia afuera y hacia adentro. Yo creo que además la sociedad, no es que le vamos a resolver los problemas a la gente ahora diciendo, bueno, estuvimos mal, pero que sepan que sabemos. Hola, tomamos nota del resultado electoral. ¿Y cómo se reconstruyen los liderazgos? Porque da la sensación que lo que está faltando en este momento es... Eso creo que no es algo teórico. Yo creo que no es algo teórico. La reconstrucción de liderazgos, ojalá yo teóricamente te pudiera decir... Hay que hacer esto. 1 más 1 es 2 y a partir de ahí tenemos el líder. Yo creo que los liderazgos surgen en forma casi como sorpresiva y natural, si se quiere, ¿no? Como sorpresiva y natural, que parecería que es una contradicción, pero no. Es una construcción que lleva tiempo, que no, me parece muy raro señalar a dedo y decir, porque de hecho vos imaginate y pensemos cuando aparece Néstor Kirchner en la escena política argentina. En ese momento, que acordé que esa elección fue de 4 candidatos, que fue casi una interna del PJ, pero en elección general. Nadie hubiera dicho que iba a ser el líder que fue. O sea, si a vos te preguntaban quién va a ser el líder del peronismo... Y sí, eso se da, lo que pasa es que eso se da en medio de una crisis generalizada. Y bueno, estamos en una crisis. Los espacios políticos. Estamos. El macrismo, no me interesa a mí hablar mucho de otros espacios políticos, porque si no siento que me pongo a hacer como el análisis más periodístico de la situación, pero en realidad hoy hay una crisis de los espacios políticos en términos generales. De hecho, aparece por la crisis de estos espacios políticos que son coaliciones, ¿no? El Frente de Todos, Unión por la Patria, Cambiemos, Juntos por el Cambio, no importa cómo nos llamemos, pero ahí está, el macrismo y el peronismo.
que el peronismo es Unión por la Patria, que es enorme y que adentro de eso hay un montón de espacios. ¿La clave para vos es unidad hasta que duela, otra vez, o afinidad ideológica para lo que viene? Yo creo que tenemos que tener todo. Digo, que a partir de la reconstrucción... Son contradictorios, ¿no? No, porque yo creo que ahí se puede reconstruir esa afinidad ideológica, se puede reconstruir respetando identidades. Hay un objetivo en común, ideológico. Hay como, yo diría, como columnas vertebrales que son centrales, digo, que donde tenemos definiciones que pensamos de la educación, de la salud, del Estado, bueno, tenemos esas columnas vertebrales. Después hay identidades, y hay que respetar esas identidades, que es para mí lo más enriquecedor que tenía nuestro espacio, justamente la diversidad de identidades dentro de ese Pero espacio. alguna identidad conduce siempre. Sí, eso a mí me parece que naturalmente es Cristina. Digo, no hay otra persona hoy que pueda sintetizar esas identidades dentro del espacio. ¿Pero crees que está activa Cristina en ese rol de sintetizar, en ese rol de Cristina de conducir? sintetiza y va a ser así. Cristina, digo, es la persona más importante del 83 a esta parte de estos años de la democracia. Digo, la presidenta que tuvo esos 2 mandatos, bueno, o por lo menos lo digo desde una afinidad también ideológica, también tuvimos a Carlos Menem, que también es peronista y era parte del peronismo, porque a mí no me gusta caer en esto de... Pero son dos miradas... Pero es que el peronismo es eso, ¿eh? Y yo digo, a mí cuando hablamos del peronismo, me gusta hacerme cargo de todo el peronismo, y no del peronismo con el que me siento más cómoda. Obvio, me siento más cómoda. Pero ese Menem es reivindicado por Milei, de la misma manera que lo estás reivindicando vos. Yo no lo estoy reivindicando. Me hago cargo... Vos decís que es parte del peronismo. Me hago cargo, no lo reivindico. Digo que yo me siento cómoda con otro peronismo que está dentro del peronismo, que es todo el peronismo. Pero decís, hagamos cargo que eso también está. Y sí, por supuesto, claro que hay que hacerse cargo. A mí me parece que si no nos hacemos cargo de todo el peronismo, no vamos a reconstruir ese peronismo que la Argentina está necesitando. Yo estoy convencida que hay una necesidad de peronismo, pero de un peronismo, no quiero decir la palabra renovación porque ya era la palabra de Cafiero. Pero decís que estamos en un momento parecido. Yo creo que se necesita una reconstrucción del peronismo, y cuando hablamos de reconstruir el peronismo no es solo reconstruir este momento, tenemos que reconstruirnos. Y eso incluye a todo el peronismo, incluye a Menem también, a Carlos Menem dentro de ese peronismo. Somos todo. No somos una parte. Hay una parte de ese peronismo que a mí me hace sentir más cómoda y que tengo afinidad, por supuesto. Digo, pero para eso también después, dentro del peronismo, hay distintos espacios de disputa, de internas, de elecciones. Creo en las elecciones, creo que es necesaria la elección de autoridades del PJ Nacional, que los afiliados y afiliadas del PJ puedan elegir a sus autoridades, y que dentro de ese recambio a mí me parece que sería importante que se dé un paso al costado. Bueno, por supuesto, ni que hablar Alberto Fernández, pero también quienes fueron funcionarios de ese gobierno. A mí me parece que estaría muy bueno que no fueran parte de ese recambio, porque no sería recambio. Que los que ya estuvieron siendo funcionarios o con lugares de dirección den un paso al costado, además de Alberto Fernández. Claro, que no sean, porque yo no sentiría que eso es parte del recambio. ¿Quiénes, por ejemplo? Bueno, todos sabemos quiénes fueron funcionarios. Digo, no quiero hacer algo personal porque no es personal lo que estoy diciendo. Si yo doy nombres propios, estoy entrando en un terreno de... pareciera que es personal, y no tiene que ver con lo personal, tiene que ver justamente con lo colectivo. Tiene que ver con esta construcción que decíamos que es y debe ser colectiva, incluyendo todas esas identidades, que hay que lograr esa síntesis. Creo que una elección del PJ y de ese recambio podría ordenar. Melody. De la reorganización del peronismo. Si yo te digo, viajá hacia el futuro, ¿qué fórmula imaginás? ¿Fórmula? No puedo pensar en eso ahora. ¿Fórmula para cuándo? Para las próximas elecciones. ¿Para el año, para el 27? Sí. ¿Para presidente? Sí. No me puedo imaginar nada, porque mira, vivimos en un nivel de intensidad y de vértigo tan alto que me parece, no sé, me parece muy lejano y que hasta sería como irresponsable que yo hoy, en un escenario tan incierto, sobre todo para nosotros, del peronismo, ¿no? Donde estamos hablando de la necesidad de reconstrucción, que yo hoy pudiera anticiparme de esa manera, me encantaría.
poder tener como algo mucho más definido, porque además yo creo que también para la sociedad, para los argentinos sería muy bueno poder dar ese tipo de respuestas, pero que hoy también tenemos que decir que no tenemos esa respuesta, porque sería, a ver, no solo apresurado, no estaría siendo lo suficientemente responsable porque no está ese escenario planteado. Bien. Gisela, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Que estés muy bien.